Hay montañas que la gente escala por fama. Y luego está el K2, una montaña de la que la gente sobrevive para contar la historia. Apodada la montaña salvaje, el K2 no es solo más alta que la mayoría, es más fría, más empinada, más mortal. Alcanzar la cima de cualquier pico de 8000 metros es una hazaña de voluntad humana, pero forjar una nueva ruta, eso es algo completamente diferente. Es como escribir tu propio poema en un lienzo de piedra y hielo. Nuevas líneas significan más peligro, más incertidumbre, pero también mucho más respeto. Y para algunos escaladores, esa atracción es imposible de resistir. En el verano de 1986, dos montañistas polacos, Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski, se atrevieron a trazar tal línea en la cara más peligrosa del K2, una ruta tan extrema que nadie ha osado repetirla jamás. Esta fue la línea polaca, un asalto casi vertical a la cara sur del K2, donde las avalanchas rugen como trenes de carga y el rescate no es más que un sueño. Esta fue una línea que nadie había sobrevivido nunca, y nadie lo ha hecho desde entonces. Lo que encontraron fue más que brutal. Torres de hielo inestables, caída de rocas descrita como un reino de muerte, y un descenso que nunca debería haber ocurrido. Uno de ellos bajó con las manos apenas capaces de agarrar una cuerda. El otro nunca bajó. Entonces, ¿por qué nadie ha repetido la línea polaca? Porque hasta el día de hoy, los escaladores están de acuerdo. No es una ruta, es una sentencia de muerte. En el cálido verano de 1986, dos de los más grandes montañistas de Polonia, Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski, emprendieron un viaje que se volvería legendario. Tenían la mira puesta en el K2, la segunda montaña más alta del mundo, pero también una de las más mortales. Su camino elegido, la aterradora cara sur casi vertical, tan peligrosa que nunca había sido completamente conquistada. Para estas dos almas valientes, era más que solo una escalada. Era una prueba de valor, una oportunidad de abrir nuevos caminos y, tristemente, un sendero que terminaría en desolación. Kukuczka y Piotrowski se habían unido a una gran expedición internacional liderada por el Dr. Karl Ehrlichhofer, un conocido organizador de escaladas de Múnich, Alemania. Para Kukuczka era una oportunidad perfecta. Podía perseguir el K2 sin el dolor de cabeza de planificar cada detalle él mismo. El equipo tenía permisos tanto para el Broad Peak como para la poderosa cara sur del K2. Para manejar la misión masiva, la expedición se dividió en dos, un grupo para el Broad Peak y uno para el K2. Para el 7 de junio, el equipo del K2 había construido su campamento base a 5070 metros. A su alrededor había un mar colorido de tiendas de campaña. Escaladores de Italia, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Polonia, Austria y Corea ya habían llegado. Kukuczka y Piotrowski decidieron apuntar directamente al centro de la cara sur, una ruta brutal que Jerzy había explorado en 1982 durante un audaz intento de estilo alpino. Este año se les unieron 3 escaladores suizos y un montañista alemán, Toni Freudig. Al principio, el equipo suizo planeaba escalar la más segura arista Abruzzi, pero el líder de la expedición, el Dr. Ehrlichhofer, tenía otros planes. Los convenció de unirse a Kukuczka y Piotrowski en la mortal cara sur. El 9 de junio, el equipo comenzó su escalada. Alcanzaron los 6000 metros y establecieron el campamento 1, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. Poco después, dos de los suizos, Beat Fuster y Ralf Semp, decidieron retroceder. Al día siguiente, 4 escaladores fijaron cuerdas a lo largo de una arista afilada y helada y transportaron equipo hasta los 6200 metros. Luego, el tercer escalador suizo, Diego Wellig, también se retiró. Para el 19 de junio, solo quedaban 3.
cada uno cargando 25 kilogramos de suministros, mientras dejaban atrás el campamento base. Llegaron al sitio del campamento 2 a 6.400 metros, justo debajo del primer Serak imponente. Al día siguiente, llevaron cuerdas y comida más arriba de la pendiente. Explorando hacia adelante, divisaron un posible camino. Una arista peligrosamente empinada que rodeaba el Serak. El 21 de junio fijaron 500 metros de cuerda a esa arista, pero entonces Tony Freudig también tomó la difícil decisión de retirarse, dejando solo a Kukuczka y Tadeusz Piotrowski solos contra la montaña. El 22 de junio, el dúo siguió adelante con solo 2 días de comida y su equipo de vivac. Escalaron las cuerdas que habían fijado. Al mediodía, alcanzaron campos de hielo empinados cubiertos de nieve profunda. Era trabajo brutal, cada paso una batalla. Esa noche hicieron vivac a 6.950 metros, expuestos y congelándose. Al día siguiente, se abrieron paso hasta los 7.400 metros. Siguió otra noche amargamente fría en vivac. Luego llegó el 24 de junio, y con él algo ominoso. Nubes espesas y oscuras se extendieron por el cielo. Al mediodía, el clima se volvió salvaje. Temiendo lo peor, anclaron su equipo con pitones y corrieron pendiente abajo en una furiosa tormenta de nieve, retirándose hasta el campamento base. Durante la siguiente semana, la nieve intensa los mantuvo atrapados en el campamento base, pero incluso con la tormenta rugiendo afuera, su objetivo ardía más brillante que nunca. No se iban a rendir. Iban a intentarlo de nuevo. El 3 de julio, los cielos finalmente se despejaron y con un destello de esperanza, partieron una vez más. Llegar al campamento 2 fue fácil esta vez, pero lo que les esperaba adelante empujaría sus cuerpos y espíritus al límite. Al día siguiente escalaron hasta su escondite de equipo a unos asombrosos 7.400 metros, pero el brutal ascenso de 1.000 metros a esa altitud drenó cada gramo de su fuerza. Para el 5 de julio, pisaron un vasto campo de hielo cubierto de nieve que conducía a un enorme couloir, una profunda hendidura curva en la montaña. Lo llamaron el palo de hockey por su distintiva curva. Esa noche, después de un vivac helado a 7.800 metros, escalaron el couloir y encontraron algo que no habían visto antes. Un muro masivo y empinado que se alzaba justo adelante, oculto hasta ahora. A 8.200 metros, donde el aire es delgado y cada respiración es una batalla, se detuvieron a hacer vivac de nuevo. Estudiaron la imponente pared frontal, buscando cualquier debilidad. Finalmente, divisaron una posible vía hacia arriba, un tramo de 100 metros de roca casi vertical, con los primeros 30 metros luciendo casi imposibles. El 7 de julio, Kukuczka y Piotrowski comenzaron el día llenos de optimismo cauteloso. Tal vez, solo tal vez, este sería el empuje final hacia la cumbre. Pero cuando comenzaron a escalar, la realidad golpeó duro. Esa pared no era solo difícil a 8.000 metros, era brutal. Lo que sería una escalada difícil en las montañas Tatra polacas, un grado 5 más, ahora se sentía casi inhumano. Para mantenerse ligeros, habían traído solo 4 pitones y una cuerda de 30 metros. La energía de todo el día se fue en escalar esa sola longitud de cuerda, apenas 30 metros. Fue un esfuerzo lento y agotador que demandó todo lo que tenían. No habría cumbre ese día, solo otra noche helada a 8.200 metros, temblando en la oscuridad. Y luego un error se volvió peligroso. Más temprano ese día, habían dejado caer uno de sus cartuchos de gas, su línea de vida, para derretir nieve en agua. Esa noche no quedaba nada. Deshidratados y débiles, derritieron la poca nieve que pudieron sobre una pequeña vela y compartieron una sola taza de agua. Sabían que no podían continuar así, no con mochilas completas, así que tomaron una decisión desgarradora. Dejaron atrás su tienda, sacos de dormir, comida
y colchonetas. Todo lo que se llevaron fueron sus sacos de bivac y cámaras. Era una apuesta entre supervivencia y gloria. Al mediodía alcanzaron la arista Abruzzi a 8.300 metros, el mismo lugar donde Wanda Rutkiewicz y sus compañeros franceses habían hecho bivac apenas semanas antes. El terreno adelante era técnicamente más fácil, pero una gruesa capa de nieve inestable se aferraba a las pendientes, ralentizando cada paso. El tiempo pasaba. Para las 6 de la tarde, la duda se filtró. ¿Era demasiado tarde? El clima cambió. Una niebla sofocante envolvió la montaña y el viento se volvió más afilado. Luego, bajo un serac masivo, se toparon con restos de la escalada de alguien más, paquetes vacíos de sopa francesa, perdidos en el tiempo. Cuando Kukuczka se movió alrededor del hielo, la pendiente súbitamente se aplanó. Eran las 6:25 de la tarde. Estaba en la cumbre. Se quedó ahí, parado, aturdido, emocional, exhausto. Tomó algunas fotos en la luz que se desvanecía. Momentos después, Piotrowski se le unió. Se abrazaron, abrumados por la emoción. Después de todo el dolor, la duda y los casi fallos, lo habían logrado. Para Kukuczka, este era el sueño. Su 12avo 8000 y la poderosa cara sur del K2 finalmente conquistada. Para Piotrowski, era el premio definitivo. La cumbre de uno de los picos más mortales y esquivos del mundo. Juntos habían forjado un nuevo camino. Uno tan empinado, tan propenso a avalanchas y tan peligroso que nadie se ha atrevido a repetirlo desde entonces. Hoy se conoce como la línea polaca, una ruta grabada en leyenda y temor. Cuando la oscuridad cayó sobre los 8.300 metros, comenzaron a descender usando una linterna para encontrar su camino. Pero el desastre golpeó de nuevo. La bombilla se quemó. Sin luz y sin lugar a donde ir, cavaron un hoyo en la nieve y se acurrucaron en sus gastados sacos de bivac. El frío fue despiadado. Soportaron una noche sin dormir, temblando, esperando el sol. Al amanecer comenzaron su descenso una vez más, pero la montaña no había terminado con ellos. Nieve fresca se deslizaba de las pendientes en pequeñas avalanchas, amenazando constantemente con arrastrarlos. El sendero se volvía más traicionero con cada paso. Se perdieron una y otra vez, forzados a terreno peligroso que demandaba varios rapeles. Al anochecer solo habían logrado arrastrarse 400 metros montaña abajo. No era mucho, pero los llevó a terreno ligeramente más gentil justo cuando el cielo se volvió negro. Esa noche fue aún peor que la anterior. No habían tenido una gota de agua en 2 días. Sus sacos de bivac, gastados y llenos de agujeros, ofrecían casi ningún refugio del viento, la nieve o el frío mordaz. La nieve se deslizaba en cada hueco, cada pliegue de su ropa. No podían dormir. Solo llegaban breves y dolorosos períodos de descanso, e incluso esos estaban atormentados por el frío. Al amanecer, el clima se despejó lo suficiente para mostrar una posible ruta hacia abajo, pero sabían que la ventana podría cerrarse en cualquier segundo. Kukuczka se movió rápido, preparándose para descender. Piotrowski, sin embargo, se movía más lento. Estaba tan agotado, tan vacío, que no se sujetó los crampones correctamente. Kukuczka pronto divisó tiendas coreanas muy abajo a 7.300 metros. El alivio lo golpeó. Finalmente, estaban en el camino correcto. Esperó, y Piotrowski lo alcanzó alrededor de las 10:30 de la mañana. Directamente debajo de ellos había una pendiente afilada e implacable, la misma donde Art Gilkey murió en 1953. Cuando Kukuczka pidió la cuerda, el rostro de Piotrowski se desplomó. La había dejado atrás en el bivac. Aún así, no tenían más opción que continuar. Kukuczka lideró el camino con Piotrowski detrás. El hielo estaba más duro de lo usual, como vidrio. Cada paso era una apuesta. Justo debajo de la parte final de la arista Abruzzi,
Alrededor de los 7.700 metros, Kukuczka vio a Piotrowski moverse. Gritó una advertencia, pero era demasiado tarde. Uno de los crampones de Piotrowski se deslizó de su bota y se desvaneció pendiente abajo. Desesperadamente, Piotrowski trató de clavar su otro pie en la pendiente, pero entonces el segundo crampón también se voló. Ahora solo tenía su piolet para aferrarse a la montaña. En ese ángulo de hielo no era suficiente. Sin crampones, estaba indefenso. Kukuczka gritó de nuevo, pánico en su voz. Piotrowski trató de aguantar, pero la pendiente era demasiado empinada, demasiado resbaladiza. No podía agarrarse. El piolet se deslizó. Su cuerpo cayó. Kukuczka se lanzó para detenerlo. Enterró sus propios piolets profundo en el hielo justo cuando Piotrowski se estrelló contra él, golpeándolo con fuerza que sacudía los huesos. De alguna manera, Kukuczka aguantó. Piotrowski se deslizó más allá y luego se fue. Cuando Kukuczka miró hacia abajo, todo lo que vio fue un rastro roto en la nieve que se desvanecía en un vacío sin fondo. Gritó el nombre de Piotrowski una y otra vez. La única respuesta fue el viento. Buscó por horas, arrastrándose a lo largo de la pendiente, gritando, esperando, pero en el fondo ya sabía que su amigo se había ido. Destrozado y débil, Kukuczka descendió solo. Le tomó 5 horas y media cubrir solo 200 metros hasta el campamento coreano. Ahí encontró que no había radio, pero sí encontró una estufa de gas. Preparó una bebida, comió algo y luego colapsó en un sueño profundo. Cuando despertó, ya era la siguiente tarde, alrededor de las 4. Comenzó a descender de nuevo. En el camino se encontró con 2 escaladores coreanos que subían. En su siguiente campamento, alrededor de los 6.800 metros, un escalador solitario lo ayudó. Usando su radio, Kukuczka finalmente reportó el accidente, pero la palabra ya se había esparcido. Janusz Macher, líder de un equipo polaco-eslovaco, ya había escuchado de los escaladores coreanos. Él y otros buscaron la pared de la montaña, aferrándose a la esperanza. Incluso el equipo suizo se unió. Escalaron más alto, buscando cualquier señal de Piotrowski. Pero no había nada, ni un rastro. Piotrowski era uno de los mejores escaladores de Polonia, un experto en ascensos invernales con escaladas legendarias en los Tatras, los Alpes y Noruega. Una de sus mayores hazañas fue la primera escalada invernal del Noshak en Afganistán, el primer ascenso invernal de cualquier pico de 7.000 metros. Ese momento había cambiado el montañismo para siempre y probó que el espíritu de Piotrowski no era nada menos que extraordinario. Al día siguiente, Kukuczka regresó al campamento base. Los escaladores ahí lo recibieron con abrazos silenciosos, parte elogio, parte dolor. El médico italiano del equipo lo examinó. Otros filmaron su historia, grabando sus palabras y su dolor. 4 días después voló en helicóptero a Skardu. Mientras la aeronave se elevaba, Kukuczka miró hacia atrás al K2. La montaña permanecía quieta y silenciosa. No sintió alegría en la escalada, no después de todo lo que había tomado. Él y Piotrowski habían logrado algo histórico: escalar la cara sur del K2 en estilo alpino, sin oxígeno, solo ellos dos, pero ya no se sentía como una victoria. Para Kukuczka, la cima no significaba nada sin su amigo. Ese verano de 1986 fue el más oscuro en la historia del K2. 13 escaladores de todo el mundo habían muerto persiguiendo su cumbre. La línea polaca que abrieron ese año permanece inconquistada. Nadie se ha atrevido jamás a escalar esa ruta de nuevo. Es una ruta tallada en valor, pero también en pérdida. Recuerda a los escaladores cuán delgada es la línea entre la gloria y la muerte. Jerzy Kukuczka siguió adelante para convertirse en uno de los más grandes montañistas de la historia, conquistando los 14 picos de 8.000 metros del mundo en un tiempo récord de menos de 8 años. Pero nunca olvidó lo que pasó en el K2. Llevó la memoria de Piotrowski con él en cada montaña, cada cumbre, cada escalada.
Hasta el día de hoy, la línea polaca permanece intocada. Se alza como un monumento a la voluntad humana y una advertencia escalofriante de que en el K2, incluso el error más pequeño puede significar el final. La historia de Kukuczka y Piotrowski no es solo sobre una montaña, es sobre hermandad, ambición y el silencio implacable de los lugares altos que se atrevieron a entrar.